Pues ya estamos de vuelta. Las bambalinas se han preparado bastante rápido. Tenemos Ana María Bisbe lista para hablarnos sobre DAX Tools, Happy Daxing, ser feliz con Happy Daxing. Ana María, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí esperando ansiosos tu charla, con el pedazo de nivelón que charlas ahí, la tuya seguro que está a la altura, seguro, o superior. Se me ha olvidado al presentarte decir que es una de las mayores impulsoras de la visibilidad del talento femenino, que se encarga, junto con otras compis, de hacer una conferencia de Women in Tech, donde hace una iniciativa súper chula y preciosa, en la que desde la NetCoreConf les apoyamos mogollón. Y bueno, Ana, ya preséntate, yo me quedo sin palabras para Sí decirte que, todo, sí que todo lo que hago. apoyáis, de verdad que apoyáis muchísimo. Nos habéis ayudado mucho a manejarnos con estas herramientas y la creación de los eventos. Estamos muy agradecidas. Pues nada, es un placer, como siempre. Yo soy muy fan de este evento. Me encanta la forma en que trabajáis en la Netcore y para mí es un placer volver a estar aquí. Y así que hoy vamos a hablar sobre las Happy Daxing con Dax Tool. Muchas gracias a los patrocinadores. Siempre es un gusto tenerlos y lógicamente con la ayuda y con la buena colaboración entre todos podemos sacar adelante estos eventos. Soy Ana María Bisbé, soy consultora y formadora en Business Intelligence, soy Data Platform MVP y Microsoft Partner en Power BI. Yo trabajo como freelance y soy LinkedIn Learning Trainer en Power BI y en español. Así que genial. Bueno, pues aquí os dejo mis redes. Soy co-líder del grupo del Meetup de Power Platform Madrid junto con mi compañero José Luis Cano y también co-líder junto con Yolanda Cuesta, que es la creadora de la iniciativa, pues del grupo este de W4TT, Women for Technical Talks, que trabajamos por la visibilidad del talento femenino. Pues vamos al lío. ¿Qué vamos a ver? Una introducción de qué es Power BI, medio segundo. Vamos a ver qué es el modelo tabular, otro medio segundo, y al lío con las herramientas, donde vamos a ver el panel analizador de rendimiento que está integrado en Power BI y herramientas externas. El Power BI Documenter, el Excel Analyzer, el Vertipack Analyzer, el Tabular Editor de Daniel Tickler y el DAX Studio, como no, de SQL BI. Bueno, vamos allá. Por si te inicias y no sabes, pues Power BI es una herramienta magnífica, es un regalo de los dioses, es la colección de servicios, software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir nuestros orígenes de datos diferentes y no relacionados en un modelo coherente dirigido a la visualización y a la obtención de detalles analíticos. Eso es Power BI y aquí vamos a estar trabajando. El corazón de Power BI se basa en su modelo. Vamos a oír la palabra modelo hoy durante toda la sesión. Bueno, pues el modelo de datos de Power BI es un modelo tabular. No es exclusivo de Power BI, existía de antes. DAX es esto que vemos aquí. Esta es un ejemplo de expresión DAX, que es Data Analysis Expressions para enriquecer el modelo. Dotamos al modelo de una serie de componentes adicionales para conseguir dar respuesta al requisito de negocio. Y además es el lenguaje de expresiones para poder consultar ese modelo. Lo que va por detrás, que no vemos, cada vez que hacemos un clic, pues allí va el DAX y nos está ejecutando las acciones que estamos haciendo. Va a consultar al origen de datos con ese clic y nos devuelve el resultado. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle de qué es lo que pasa en ese por detrás, ¿no? Eso que no solemos ver. Muy importante, la calidad, la optimización de las consultas DAX depende de la calidad y la optimización del propio modelo tabular. Vamos a ver la primera herramienta. La primera herramienta está dentro de Power BI, no es una herramienta externa, se trata del panel analizador de rendimiento. En este panel, nosotros vamos a encontrar la información sobre el tiempo de ejecución en milisegundos. Se activa desde el menú Ver y nos permite
obtener esta información. Evalúa y muestra la duración requerida para actualizar o refrescar cada objeto, lo que va a ayudar al usuario a identificar los problemas de rendimiento porque nos va a decir cuál es el elemento que está afectando el rendimiento del informe. Tenemos que iniciar la grabación, registrar las ejecuciones. Cada acción va a generar filas del informe y, por ejemplo, si hacemos cambio de página, resaltado, filtrado, cambio de segmentación, pues todo esto lo vamos a tener. Dentro de cada caso nos va a evaluar unas tareas que pueden ser la consulta DAX, la representación visual y otros, es decir, el tiempo de duración de cada una de estas tareas. Bueno, pues vamos allá. Vamos a la demo. Y aquí tenemos, por ejemplo, un informe en Power BI y para ver el panel analizador de rendimiento nos vamos al menú Ver y lo activamos. Este panel requiere de iniciar la grabación. Una vez que iniciamos la grabación, cualquier acción que nosotros hagamos, por ejemplo, que hagamos un cambio de página, pues esto se va a ir reflejando. Luego, si activamos los filtros, pues también vamos a encontrar con que el informe se va enriqueciendo, se va generando esta información y va quedando como en grupos. Para cada acción de usuario que provoque interactividad, pues se crean estos grupos. Luego tenemos los grupos y podemos ver, por ejemplo, los componentes. Estos componentes son la consulta DAX, la presentación visual, que es el tiempo que tarda en dibujar el objeto. Los distintos objetos gráficos demoran tiempos distintos y además la fila consulta DAX, esta de aquí, pues refleja el tiempo necesario para enviar la consulta al origen de datos, computar lo que haga falta y devolver el resultado al objeto visual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esta consulta nos la podemos llevar al portapapeles para analizar una consulta individual o también es posible exportar, llevarnos todo el contenido, nos lo llevamos a un fichero. Yo lo tengo preparado ya y ese fichero lo vamos a consumir en otra herramienta que va a ser el DAX Studio que veremos hoy también. Vale, pues entonces es muy útil porque nos va dando la perspectiva de qué acciones demoran más que otras y lo tenemos cómodamente integrado. La salida con este documento exportado es un JSON. De hecho, ese JSON se puede utilizar como origen de datos en Power BI para crearme un informe sobre cómo voy optimizando el rendimiento de Power BI y así cerramos, digamos, esta cadena. Al final podemos borrar, podemos regresar, crear otras actualizaciones, borrar, detener o sencillamente cerrar que se termina la acción. Entonces, ahora sí vamos a las herramientas externas. Por ejemplo, esta herramienta Power BI Documenter, que es de Data Visioner, déjame para que lo veáis. ¿Veis? Esta es la página del fabricante y aquí ya yo estoy con mi usuario y tengo las distintas subidas, las distintas cargas que he hecho de ejemplos de informes en Power BI. Bien, ¿qué es el Power BI Documenter? Este existe desde julio de 2020. En el quinto, no, perdón, vamos a hablar primero de las herramientas externas. Salieron en julio de 2020 en el quinto cumpleaños de Power BI. Son aportes que hacen varios fabricantes. Tenemos el DAX Studio de SQL BI, el Tabular Editor también es de ellos, el Excel Analyzer, total, que hay muchísimas, muchísimas más. Si tú quieres saber sobre herramientas externas, te aconsejo este artículo de Nelson López de DataXP, que está muy bien, tiene muchas explicaciones, muchos enlaces, vas a poder obtener ahí mucha información. Lo que te comentaba antes, el Power BI Documenter, te va a servir para examinar la estructura y validez del modelo de datos sin
que tengas que ver los datos. Esa es una ventaja. Otra cuestión es que este tipo de estructura sí que tiene en cuenta los elementos que se utilizan en el informe. Tiene en cuenta los gráficos que estás usando, las medidas, las columnas, pero el uso de tu modelo de datos dentro del informe que estás analizando. Debes descargar e instalar la herramienta externa de la web del fabricante. Una cosa es el Documenter como tal, como herramienta que tenían ellos ya de antes, y otra cosa es la herramienta externa que han creado para Power BI. La herramienta externa te crea una plantilla, enlaza con el entorno de trabajo, ese, el del fabricante, el de Data Visioner, y luego, fíjate que yo los conocí a ellos en el año 2019, cuando todavía no era herramienta externa. Me gustó mucho la forma de trabajarlo. Creé unos artículos en el blog, luego ellos lo tradujeron y les he seguido mucho la pista porque me gusta mucho. Entonces, si nos vamos a el Documenter, esto ya yo lo tengo del lado de la herramienta, ahora vemos del lado de Power BI. ¿Y qué es lo bueno de esta herramienta? Aquí te va a decir la cantidad de páginas, la cantidad de objetos visuales que tienes y la cantidad de tipos diferentes de objetos que estás utilizando, las tablas y las medidas que utilizas, y luego te hace todo un análisis que vas a poder comprobar siempre mirando medidas, columnas calculadas, mirando jerarquías, es decir, vas a poder jugar con esto. Luego tienes varias páginas de informe, tienes si se están utilizando Custom Visuals. Yo no, me gusta mucho esta página porque puedes ver todo el código M, todas tus consultas, absolutamente todo lo que has trabajado en las consultas y todo lo que tienes también con los parámetros. Y esto es algo que me ha resultado muy eficiente. Luego, yo tengo un modelo muy pequeño, pero aquí lo tienes. Un modelo complejo también lo vas a poder ver desde el Power BI Documenter, y en cada caso vas a poder entender cuáles son las tablas que están relacionando y realizando una actividad dentro de tu modelo. Luego, algo muy útil, las dependencias entre las medidas. Es decir, si nosotros tenemos esta medida que te calcula la diferencia entre los importes, visualmente ya puedes ver de qué medidas va a depender. Y esto es muy interesante y ya se podía trabajar externamente a Power BI. Luego te habla de las buenas prácticas, es decir, estás mirando una serie de elementos de optimización de modelo y te los está evaluando. Recordemos, no tenemos que tener los datos, con lo cual para mí como consultora es sumamente útil pedirle a mi cliente que me prepare, me exporte su informe en Power BI, que me lo exporte como plantilla, me lo subo al Power BI Documenter y puedo analizar internamente lo que está pasando sin necesidad de estar pendiente de la seguridad de los datos. Aquí, por ejemplo, he dejado a propósito archivos sin utilizar, campos sin utilizar, y me los refleja. Y entonces, bueno, pues si tuviese roles, en fin, todo lo demás. Esta sería la herramienta. ¿Qué hacemos desde Power BI? Pues desde Power BI lo que hacemos es que en herramientas externas tenemos el Power BI Documenter. ¿Y qué va a hacer? Este Power BI Documenter va a crearte esa plantilla, te va a pedir que te conectes, ya yo lo había preparado, y una vez que tú te conectas, entonces te crea ese informe con el Power BI Documenter y lo puedes ir a la página que ya os mostré antes. Así que veis, ya se ha conectado con mi nombre y solo me quedaría pues hacer la carga, que es lo que ya hice antes de la sesión para tenerlo adelantado. Esa sería, es una herramienta muy buena, tenéis ahí toda la información en el blog y la podemos aprovechar. Luego, una herramienta externa es el Excel Analyzer. Esto es una herramienta cuyo objetivo es examinar el modelo de datos en una tabla dinámica de Excel. Es muy importante
para Power BI el mundo Excel, porque es una parte del negocio que va a seguir trabajando con Excel durante mucho tiempo y entonces ese puente que se establece entre Power BI y Excel es sumamente importante. Hay que descargar e instalar la herramienta desde la web del fabricante. Sería esta herramienta que tenemos aquí, creada por el grupo de SQL BI, que es el grupo de los italianos que nos ayudan siempre con este tipo de cosas. Y luego, pues es muy práctico, por ejemplo, para validación y desarrollo. Ahora vemos el ejemplo, pero hay que tener en cuenta que tiene algunas limitaciones que impiden su puesta en producción. Es decir, aquí nosotros tenemos que pensar que con el Vertipack Analyzer lo que no podemos hacer es ponerlo en producción porque ¿qué pasa? Tiene que estar abierto. Entonces, si se cierra, se desconecta. Si lo cierras y lo vuelves a abrir, ya no te vale porque él se ha desconectado, se abre con una sesión nueva. Entonces, úsalo, aprovecha las opciones, pero no pienses que es una herramienta como para heredar el consumo de Power BI. Hay otras herramientas desde Power BI que te permiten analizar en Excel directamente tu modelo de datos. Pues vamos allá. Desde Power BI, una vez que te has descargado la herramienta, pues lo tienes en herramientas externas, lo activas y en ese momento entonces se abre un Excel, un fichero Excel, se me ha abierto en esta ventana, lo traigo para acá. Y en este Excel está ya preparado con una tabla dinámica que contiene el modelo de datos que tengo en Power BI. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la diferencia de importes, voy a simular este caso donde yo tengo la diferencia de importes por países. Me voy al Excel. Me voy al Excel, entonces me traigo importe catálogo, importe y país. Y estoy simulando el mismo escenario que tengo aquí en Power BI. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que como estás adaptado a trabajar en Excel, quieres comprobar estos valores. Bueno, pues escribes B3 menos C3 para hacer el cálculo, porque es lo que estás adaptado a hacer, y en Excel te da toda la tranquilidad de que efectivamente, lógicamente los resultados van a ser los mismos, es el mismo dato, pero ya te quedas tranquilo. Y luego puedes hacer otra multiplicación, otro cálculo, es decir, hacer una depuración en Excel, que es la herramienta donde tienes mayor comodidad, la herramienta con la que estás adaptado, y entonces pues ya lo tienes. Pero insisto, es una opción muy cómoda, pero no es válida ni es eficiente para poner en producción ni actualizar la información en el tiempo. Así que tenlo en cuenta, disfrútalo, pero piensa que no es no es lo único que puedes necesitar. Otra cosa es el Vertipack Analyzer. Fíjate, esta es una herramienta para explorar y analizar la estructura del modelo tabular. Ya vimos la herramienta de explorar el modelo perdón, la herramienta de explorar el modelo que vimos antes con el Power BI Documenter, pero el Vertipack Analyzer lo que te va a servir es para explorar la estructura que se realiza desde las tablas y tablas dinámicas de Excel. Aquí si no se tiene en cuenta para nada ningún objeto visual que tú tengas en el informe, tampoco vamos a ver nada relativo a las consultas, ya es el modelo tabular como tal cargado, las tablas que componen tu modelo, las relaciones, las jerarquías, columnas, ese tipo de cosas, el DAX, claro, ese tipo de cosas es lo que vamos a ver. Consume información exportada desde DAX Studio a un archivo VPAX. Por ejemplo, yo tengo un DAX Studio por aquí. En este tengo el modelo de datos
Y para poderlo consumir en el Vertipack Analyzer, luego vemos Data Studio, que es una herramienta muy buena, lo que hacemos es que nos vamos a avanzada, exportamos las métricas y exportamos las métricas en este archivo, que es un archivo especial precisamente para ese Vertipack Analyzer. Vale, entonces yo lo tengo ya todo preparado y ese archivo que hemos copiado, que hemos exportado, pues es el que vamos a cargar en el Vertipack Analyzer. Descargamos la herramienta. El Vertipack Analyzer es una herramienta también, como no podía ser de otra manera, de SQL BI, y opera en Excel. Este sí que no se abre como una herramienta externa para dentro de Power BI. Tenemos que activarla desde fuera. Vamos a ver el Vertipack Analyzer. ¿Qué es lo que tenemos? Yo la tengo aquí, tengo el Excel abierto. Fijaos, cuando nosotros descargamos desde la web, es un punto zip, descomprimimos ese punto zip y vamos a ver este Excel. Este es el Excel que vamos a recibir. ¿Qué es lo que ocurre con el Vertipack Analyzer? Que aquí ya tenemos preparado todo el informe, pero con unos datos que no son relevantes para nosotros. Es decir, están todas las tablas dinámicas, todo preparado, el informe está hecho. Lo único es que tenemos que irnos a las instrucciones para ver cuáles son los pasos para realmente conectar con mis datos. En ese caso, lo que te dice es, vete a la pestaña Vertipack Analyzer y desde esta ventana tráete tu VPAX, tráete ese archivo que te has copiado desde ese archivo que te has copiado desde el DAX Studio y aquí lo tengo las métricas exportadas desde el DAX Studio. Aquí estos dos que vemos, estos que ponen las métricas de copo de nieve y de estrella, son otros ejemplos que tengo preparado que luego lo vemos en la presentación. Entonces, bueno, pues acepto y me traigo las métricas que exporté del DAX Studio de este modelo tabular. Lo que vamos a obtener son precisamente todas estas pestañas, pero ya relativas a mi modelo. Tenemos una información que nos está diciendo aquí debajo que se están recuperando los datos. Es decir, se conecta a ese VPAX, lee toda la información de esos metadatos y construye el informe. Los datos que va a exponer ahora cuando termine, además nos va a dar un aviso, pues sí que se van a corresponder con el modelo al que nosotros nos conectamos. Aquí está procesando, ya va a terminar y en cuanto termine, entonces vamos a tener información sobre las tablas, ya me dice que terminó. Tenemos, estas son las tablas del modelo que tengo preparado y podemos ver información sobre las tablas y las columnas. Aquí tenemos datos muy importantes como puede ser la cardinalidad y el tamaño. Estos son dos conceptos que para el modelo tabular son sumamente importantes y aquí nos está dando esa información. Tenemos toda una serie de columnas con información como por ejemplo lo que ocupan los datos y lo que ocupa el diccionario, luego la forma de compresión que se ha utilizado y en fin, un sinfín aquí de elementos que nosotros podemos tratar, tanto en tablas como en las columnas que están en cada tabla. Luego, si vamos recorriendo, tenemos las columnas en global, es decir, todo el modelo junto y es sumamente importante porque podemos ver, por ejemplo, las columnas que más peso tienen en nuestro modelo. Y esto es Excel. Es decir, yo puedo venir a una columna, puedo ordenar de mayor a menor, hacer un filtro, hacer lo que sea, porque estoy en Excel, estoy en casa y puedo hacer una serie de acciones de manipulación de datos como quiera. Y luego hay muchísimas más. Tenemos información sobre las particiones que se generan, las jerarquías,
las relaciones, tenemos información sobre los tipos de datos. Bueno, sumamente útil y valioso. Y nuevamente, en este caso, no necesitamos ni estar conectados y ni mucho menos acceso a los datos reales. Entonces es muy útil para consultar los modelos, para ver la eficiencia de los modelos. Veamos entonces cómo podemos explotar, digamos, estas capacidades del Vertipack Analyzer. Realmente, eh, la, la ca- la ventaja de esta herramienta es la opción de análisis que te da sobre tu modelo de datos. Fíjate que, por ejemplo, si nosotros tenemos unos modelos que están con el esquema copo de nieve o estrella, podemos decir teóricamente que el copo de nieve es peor, que hay que tratar de evitar, hay que tratar de evitar, por ejemplo, los copos, ¿no? Y teóricamente lo podemos explicar. Bueno, pues lo que hacemos con el Vertipack Analyzer es que como somos de datos, buscamos las cifras, buscamos cómo está nuestro modelo por dentro. Y eso nos lo da el Vertipack Analyzer. Si hablamos de copo de nieve, por ejemplo, estamos viendo todas las tablas que hay en el ejemplo, todas las relaciones. La relación también pesa. Y además tenemos las columnas que establecen esas relaciones. Y cuanto más larga sea la cadena de relaciones, más columnas estamos incorporando al modelo de forma ineficiente. Entonces, todo esto lo vemos en el Vertipack Analyzer, en un entorno Excel que es sumamente cómodo para trabajar. Esto ya es el modelo en estrella. El modelo en estrella nos quita todos esos copos de nieve. Tenemos directamente las tablas, una tabla para cada dimensión. Hay que insistir en eso. Todos los atributos de una dimensión, de una entidad, deben estar en la propia entidad. Es lo que no ocurre con el copo de nieve y que es importante llevarlo a estrella. ¿Qué pasa en este ejemplo? Pues en este ejemplo no está utilizándose de forma eficiente la tabla calendario, es decir, no ha sido marcada como fecha. Eso, por ejemplo, es una característica de optimización de consultas que me hubiera detectado el Tabular Model, el Power BI Documenter, lo hubiese detectado. Y aquí lo estamos viendo. Esto es un problema. En nuestro ejemplo, esto ya está bien, está utilizándose la tabla calendario como una tabla marcada como tabla de fecha. Eso es la eficiencia, es lo eficiente y aquí se ve el resultado. Es decir, nos ahorramos todas aquellas tablas que tiene que crear Power BI para poder sostener esa tabla calendario que no ha sido debidamente modelada. Bueno, pues aquí vemos que el modelo en estrella con la optimización de fechas es muchísimo mejor que aquello que tuve en el copo de nieve que el otro. Y todo esto desde el Vertipack Analyzer, que es una maravilla. Bueno, pues la siguiente herramienta es una herramienta muy interesante, es el Tabular Editor. Es una herramienta para el desarrollo de modelos tabulares. Aquí sí, lo que se está buscando es que desarrollemos, que creemos estructura, pero aún así la podemos utilizar para explorar, que es lo que vamos a ver aquí. Permite crear y o modificar elementos del modelo de datos. Podemos trabajar desde el Tabular Editor, realizar ahí los cambios que queremos y eso repercute en el modelo subyacente que tenemos abierto, por ejemplo, en Power BI. Tenemos dos versiones del Tabular Editor. Aquí tenemos una versión gratuita en el sitio de SQL BI y luego hay una versión comercial. Esta versión comercial que tenemos tiene, bueno, pues este sería su pago, pero voy a pasar porque esta versión comercial tiene una serie de opciones bastante avanzadas que si realmente tienes que estar desarrollando el modelo tabular desde el Tabular Editor, te vale muchísimo la pena pasarte a esta versión por todas las funcionalidades y las novedades que tiene
integradas. En el ejemplo, lo que estoy utilizando es la versión gratuita descargada desde SQL BI. Bueno, pues descargamos, tenemos dos versiones gratuitas, las descargamos y esta es una herramienta que ha preparado para SQL BI Daniel Otiquier y él tiene información en su blog, él tiene documentación, tiene cosas que nos pueden venir muy bien para poder entender esta herramienta y, por ejemplo, en las sesiones del SQL Beats también hay sobre esto. Otro recurso que os dejo es el blog Elegant BI de Kowalski. Esto no tiene desperdicio, tenéis ahí muchísima información sobre el editor tabular y, cómo no, hay un curso gratuito de Ricardo Rincón que no tiene desperdicio, en español, segmentado por tópicos. No te pierdas esto si estás interesado en el Tabular Editor. No te pierdas a Ricardo, que nos va dejando conocimientos relativos al Tabular Editor y en general a las herramientas externas de Power BI por doquier. Así que eh, síguelo, sigue a Ricardo que aprendemos mucho. Bueno, pues vamos a ver una demo con esta herramienta. Vamos a, aquí tenemos el Power BI. Este es el Tabular Editor, ya lo tengo descargado, está instalado, se me abre en esta ventana, me lo traigo para acá. Y entonces, fijaos, es una herramienta de desarrollo con una serie de menús en la parte superior que nos va a llevar a las distintas opciones y elementos del modelo para que nos sea más fácil. Esta no es una herramienta de usuario final. Aquí no estamos pensando en el usuario final. Esto ya es una herramienta de desarrollo y por tanto este es el aspecto que tiene. Luego tienes este menú que lo puedes controlar, es decir, a lo mejor te resulta abrumador la cantidad de cosas que aparecen y bueno, puedes ir poniendo o quitando o incluso en este último lo que haces es que lo ocultas todo y te quedas únicamente con tu modelo. Puedes jugar con cualquiera de los escenarios que te sea más útil. Entonces, en cada caso, si te mueves por los objetos, vas a ver una información que tienes con el clic derecho, que tienes opciones para seguir creando elementos, para seguir creando componentes y en dependencia del caso, por ejemplo, aquí en cálculos, puedo ir a la medida diferencia importes y decirle que me muestre las dependencias. Las dependencias se vuelve a llevar a otra ventana, lo traigo para acá. ¿Qué son las dependencias? Bueno, pues es quién depende de la medida donde estoy y a su vez de quién depende la medida, es decir, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y esto es sumamente útil cuando nosotros estamos haciendo una prospección, un análisis del modelo, cuando queremos poner a punto unas consultas, queremos poner a punto nuestro modelo. Esto nos da la vida porque nos permite seguir precisamente toda esa traza y estamos viendo que te da qué medida, de dónde, de qué medida se nutre y a su vez esa medida de qué columnas y de qué tablas se nutre. Entonces, claro, es sumamente útil comprobar todos los componentes y poder hacer este recorrido. Algo muy interesante que tiene el Tabular Editor es esta opción aquí de filtro. Por ejemplo, yo los tengo aquí preparados. Por ejemplo, nosotros podemos filtrar y preguntar por columnas calculadas. Estoy preguntando por columnas calculadas. Yo no tengo columnas calculadas. Bien, conseguido. En este modelo no hay columnas calculadas. Pensar que nosotros podemos actuar sobre un modelo y comprobar pues que el peso se le está dando por la cantidad de columnas calculadas que tiene. Y esta búsqueda es sumamente efectiva. Hay algo muy importante cuando estamos trabajando con DAX
y que nos puede traer de cabeza, que es el tema de las columnas que se ordenan por otras columnas. ¿Qué pasa? Que las columnas de texto pueden no ordenarse alfabéticamente. Es decir, hay una lógica por detrás, el mes no se ordena alfabéticamente y esa serie de cosas. Y por ejemplo, aquí hay una columna que se llama tipo familia, cuyo orden depende de otra columna. Así lo hemos diseñado, así lo hemos preparado. Bueno, pues en este caso lo que me está diciendo es las columnas que no se ordenan por sí mismas y si quiero ver las columnas que influyen en el orden de otras columnas sería otra búsqueda. Y así hay un sinfín de ejemplos. ¿Eh? Podemos estar aquí fijados. Orden tipo familia se ve que es una columna que en mi modelo la tengo oculta, como debe ser las columnas que se utilizan para ordenar. Se deben ocultar y estoy viendo dos columnas que van a trabajar con la función de ordenar unas columnas de salida y me queda todo claro, porque esto es sumamente importante después para las expresiones DAX. Entonces, nosotros podemos ver de cada limpio el filtro, ¿vale? Limpio el filtro y podemos ver, yo os comentaba que en cada medida podemos ver la expresión DAX que la acompaña. Para analizar lo que sea, tenemos el formato de salida, es decir, es muy cómodo y ya os digo, a partir de una medida, otra cosa que podemos hacer que no tenemos en Power BI, por ejemplo, es duplicar una medida. A veces hay una diferencia ínfima entre dos expresiones, te es muy cómodo, la duplicas, la ajustas y salvas, guardas y te la llevas a tu Power BI. Entonces, no te pierdas el Tabular Editor y este es el gratuito. El otro todavía te ofrece bastantes más opciones. No te lo pierdas porque realmente tienes una gran cantidad de opciones disponibles que puedes aprovechar. Y hemos llegado a DAX Studio, que es la herramienta más conocida dentro de todas. DAX Studio no nace con Power BI, nace de antes, nace incluso, es decir, no nace dentro de Power BI, nace fuera de Power BI y nace cuando Power BI no existía. Esta herramienta se creó para analizar modelos tabulares de cuando únicamente teníamos los modelos en Excel. Entonces, DAX Studio sirve para explorar y analizar las expresiones DAX en modelos tabulares. Sirve para comprobar la optimización de estas expresiones y hay que descargar e instalar la herramienta desde la web del fabricante que como puedes ya ir adivinando, DAX Studio sí, como no, para no variar, tiene que ver con SQL BI, aunque han creado un sitio especial para ella. Este DAX Studio es una maravilla, también es un regalo. Y ya os digo que no es una herramienta exclusiva de Power BI. De hecho, la vamos a ver cómo la cargamos standalone, es decir, la tenemos independiente porque nos sirve para analizar modelos tabulares. Tenemos modelos tabulares en Excel, en Power BI, en Análisis Services tabular, en Azure, es decir, y ahí DAX Studio nos viene estupendamente. Una vez que la tenemos descargada, pues aquí hay un recurso muy útil y muy importante que es un curso gratuito sobre herramientas DAX, donde no solo está DAX Studio, está el Vertipack Analyzer, está el Excel Analyzer, todas estas las tenemos aquí. Ahora sí, en SQL BI no te la pierdas. Pues vamos a la demo. Vamos a la demo sobre qué tenemos aquí en DAX Studio. Vale. Pues tenemos varias páginas aquí de un informe con distintos escenarios que vamos a ver. En herramientas externas abrimos DAX Studio. Cuando se abre DAX Studio desde Power BI, DAX Studio se ha conectado directamente con el Power BI que tengo y lo que estamos viendo ya es el modelo de datos que está integrado. Esa es una de las ventajas de llamarlo desde herramientas externas. ¿Qué tenemos? Este sistema ya es un poquito más amigable de cara a un usuario
para que no sea exclusivo de desarrolladores. Y entonces tenemos en el menú archivo, por ejemplo, tienes lo que se espera de un menú archivo, pero muy interesantes son las opciones que puedes trabajar. Y entonces aquí vas a estar configurando para dejarlo a tu gusto y según sea tu preferencia, pues una serie de indicadores de elementos que vas a trabajar. Luego tienes en la ficha inicio, tienes un grupo de opciones que están relacionadas con la consulta, con esa consulta DAX para crear una consulta, ejecutarla, para darle formato, hacer una búsqueda. Es decir, tienes una gran cantidad de tareas que puedes desarrollar. Luego, fíjate, aquí tienes, luego veremos alguna de ellas. Luego tienes aquí aquel analizador de rendimiento que exportamos desde Power BI lo podemos cargar en DAX Studio desde esta herramienta. Como yo os dije, lo tenía preparado, lo abro y ¿qué es lo que nos va a devolver? Pues nos va a devolver todas las consultas que se realizaron en el Power BI de la que yo iba cambiando de páginas y haciendo clic, clic, clic en los filtros, pues aquí están las consultas que tenemos. Pues tenemos la duración, tenemos la cantidad de filas que trajo y de hecho tenemos incluso la información sobre la consulta que puedes hacer doble clic y vas a ver aquí toda la información de la consulta. Es decir, aquello que tuvimos en Power BI lo puedes analizar aquí una a una tranquilamente, puedes volverlo a ejecutar, en fin, de todo. Todo esto lo vamos a poder hacer. Aquí hay una zona muy importante que es esta de las trazas, porque podemos invocar, es decir, podemos recoger en el DAX Studio las consultas que hemos realizado al cualquier servidor. Te vale si estás conectado al módulo tabular de Excel o si estás conectado, por ejemplo, con Power BI. Y luego tienes el query plan, el plan de ejecución de consultas con sus dos formas, el lógico y el físico. Y como no, los tiempos del servidor. Ahora vemos eso. Y luego fijaos que al final podemos refrescar. Imagínate que estás haciendo cambios en tu Power BI y quieres que el DAX Studio los recoja, pues refresca los metadatos. La opción de conectar, como yo os decía, ¿veis? Te conecta directamente porque lo he abierto desde el Power BI. Esto se puede cambiar y ajustar la conexión. Bien. Entonces, veamos la ficha avanzada. La ficha avanzada tiene una gran importancia. Por ejemplo, nosotros podemos exportar las métricas del modelo. Este modelo que tenemos aquí, si le damos a exportar las métricas, las vamos a exportar. Aquí lo tengo en un archivo VPAX. Ya vimos cómo esas métricas las podíamos analizar en el VertiPack Analyzer. Pues esas mismas métricas las puede exportar mi cliente con sus datos. Yo le indico, entra aquí, entra al DAX Studio, todo lo demás. Y luego, desde un DAX Studio sin conexión, desde un DAX Studio sin conexión, donde yo no tengo ningún modelo de datos, sí que puedo importar esas métricas y tal y como lo analicé en el VertiPack Analyzer en Excel, pues lo puedo analizar por aquí y entonces nos va a dar toda la información de ese modelo que nosotros exportamos. Entonces, esa sería también una forma para verlo. Otra forma es que si estoy conectada al modelo, pues analizo las medidas. Es decir, hemos visto importar, exportar y estas que están aquí son las métricas que se corresponden con el modelo que estoy viendo. Y esto es lo que vimos en el VertiPack Analyzer, pero sin salir de Power BI. No me tengo que salir de Power BI y ejecutar esa otra rutina. No tengo las ventajas que tengo en el VertiPack Analyzer, pero sí que tengo las ventajas de estar dentro
del DAX Studio. Y estas rayitas también nos ayudan para identificar unas columnas con más carga y podemos ver, por ejemplo, también las columnas, las relaciones, las particiones, perdón, y un resumen muy cómodo para analizar estos datos. Luego tenemos el panel de metadatos, que aquí está muy bien porque tenemos información. Esto se parece entonces un poco al Tabular Editor que vimos antes, porque también tenemos acciones de clic derecho que podemos aplicar y, por ejemplo, si estamos hablando de los cálculos, pues también podemos ver las medidas, ver el código, ver las medidas dependientes. Es decir, aquí tenemos lo mejor de todos los mundos, está en DAX Studio. Luego tenemos el Query Builder, es decir, este lo que nos va a permitir es aprender DAX. Si tenemos, por ejemplo, no, esto no era lo que quería. Si tenemos un análisis de las cantidades por ocupación de cliente, por ejemplo, por ocupación de cliente, esto es lo que tengo en el informe de Power BI, y que además le tenemos un filtro para países Australia. Si le damos a ejecutar la consulta, pues evidentemente nos va a dar lo mismo que nos está dando el Power BI, como no puede ser de otra manera, y nos permite ver la consulta que se está ejecutando. Esta consulta la puedes ejecutar de nuevo, limpiar la caché, volver a ejecutar, hacer de todo. Entonces vamos a aprovechar y activar aquí el Query Plan y el Server Timing para que veamos que si ejecutamos de nuevo la consulta, pues nos va a dar esa secuencia de pasos del Query Plan físico y el lógico, el plan de ejecución de la consulta. Y luego tenemos el consumo que se hace de los dos motores. Nosotros a la hora de consultar el modelo tabular tenemos el motor de almacenamiento y el motor de fórmulas. Bueno, pues aquí se puede ver el consumo y las consultas que se han hecho en cada caso. Si limpias la caché y lo vuelves a ejecutar, pues vas a tener un consumo diferente, claro, y te permite comprobar qué pasa si la caché está caliente, qué acciones tengo. Aquí tienes además acceso a otras consultas que normalmente están ocultas, pero si las quieres ver todas, las puedes ver. Tienes la comparativa del peso en la ejecución que se lleva el motor de fórmulas, que se lleva el motor de almacenamiento, y esto es algo para ti sumamente importante. Aquí tienes unas trazas que puedes paras las trazas y entonces le puedes pedir que te ejecute, que te guarde todas las consultas que estás haciendo, por ejemplo, en tu Power BI. Por ejemplo, la idea es que si tú vienes a tu Power BI y vas tocando y vas creando cálculos con filtros diferentes y empiezas a jugar todo eso por detrás, te va provocando una consulta. La idea de este panel era mostrar cómo es más ineficiente trabajar desde el filtro de tabla que te genera filter dentro de un Calculate, que desde Keep Filter que te crea una acción de filtro por columna. Y entonces, ¿cómo esto lo podemos medir en el DAX Studio? Y luego, pues igual, si tenemos el tratamiento del cero, hay un gusto por poner cero donde hay un espacio en blanco, y como somos de datos, pues queremos demostrar que eso atenta contra el rendimiento. Bueno, pues esto me va creando el DAX Studio, se va quedando con todas estas consultas, va creando, y puedes analizar la duración de la consulta, puedes analizar todos los datos que quieras. Yo las he sacado para que se vea mejor en la presentación. Y fijaos, tenemos mayor consumo de recursos por ineficiencia de la expresión DAX. Y aquí cambiamos el cálculo en DAX y obtenemos un mejor resultado. Fijaos cómo
ya que somos de datos, cómo aprovechamos el DAX Studio para ver lo que me está diciendo, cómo se consumen los motores, cuál es el tiempo de ejecución. Y esto es clarísimo para mí porque ya puedo saber dónde es que tengo la mejor o peor incidencia. Y esto mismo tendríamos en este caso cuando hacemos un uso ineficiente, ya no del DAX, sino de los propios objetos creando, fabricándonos unas estructuras. Las fórmulas pueden ser muy variadas, pero lo que estamos fabricando en los tres casos es una salida de cero cuando el dato está blanco y en los tres casos es ineficiente. Y eso nos lo da claramente el DAX Studio. Y entonces podemos tener toda esta información. Lógicamente, el DAX Studio, igualito que el Vertipack Analyzer, nos permite tener toda esta información de modelo en estrella, de copo de nieve, y vamos a tener, sin salir de Power BI, pues esta comparativa. Entonces, es una herramienta maravillosa que tiene, se merece solito DAX Studio una sesión como esta, o doble o triple, y se conecta a múltiples fuentes de datos, nos ofrece de todo el DAX Formatter. Bueno, no te pierdas DAX Studio, que la verdad es que es una ricura. En el centro de trabajo con Power BI está el modelo tabular. Eso es sumamente importante, eso es algo que no debemos perder. Existen muchas vías para ver, desarrollar y optimizar tu modelo. Los recursos están ahí, la gran mayoría son gratuitas y Excel, Power BI y toda la fuerza de la comunidad que ha desarrollado estas herramientas son nuestros mejores aliados. Úsalos, disfrútalos, consume los recursos, consume todo lo que está generando en cuanto a contenidos la comunidad en español, que también está destacándose en eso. A mejor modelado, mejor rendimiento de las consultas en DAX. Y ya está. Happy DAXing. Happy Optimizing. Y eso es todo. Ha sido como siempre un placer. No te pierdas el resto de las sesiones de la NetCoreConf, que es un evento que me gusta muchísimo, que soy muy fan y que aquí venimos a pasarla bien y a aprender de todos los compañeros. Muchísimas gracias, Ana. Nada, a ti, Un Adrián. placer tu charla, iba a decir, toda la cantidad de herramientas que nos has enseñado. Yo no conocía ni la mitad y alguna iba a decir, digo, yo sí que me hubiese sacado de algún apurillo. Y lo dicho, un placer como siempre tenerte y en la siguiente que hagamos presencial, pues a ver si ya nos podemos ver Ay, y sí. a ver, que todos estamos deseándonos ver. Bueno, pues sin mucho más, 5 minutillos entre que preparo a Javier Payo, el Payo que tenemos ahí. No sé si nos va a incendiar algo, algo quemará por ahí, que lo tenemos en Malinas y volvemos. Así que Muy bien, muchas gracias y a seguir disfrutando del evento.